Muy bien, voy a compartir con todos ustedes la parashá, la porción número 24, un resumen, decía, de lo que hemos visto y está relacionado al Corbán. Corbán es un sacrificio. Los sacrificios, el pueblo de Israel ya está en el desierto y ya comienza el peregrinaje, 40 años de peregrinaje por el desierto, y el Eterno ya se ha manifestado con la entrega de qué cosa, de las leyes, los mandamientos, los estatutos. ¿Para qué? Para que al pueblo le vaya bien, para que el pueblo encuentre el objetivo, la tierra prometida, que pueda llegar a esa tierra tan prometida, tan buena, tan ancha, tan espaciosa, que el Padre había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Y ahí están las 12 tribus encaminándose hacia la tierra prometida. Y siempre decimos que esto es una sombra profética, dice la Biblia, de todos esos acontecimientos, porque hasta el día de hoy eso va a suceder. Son cosas que han sucedido para darnos una enseñanza, para prepararnos, para que nosotros hoy en día podamos darnos cuenta que estamos transitando hacia un lugar especial, hacia un estado de cosas especiales, y que el eterno Dios no quiere que nadie se quede afuera, que todos podamos alcanzar el objetivo a través del Mesías, de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, que Él vino. ¿Para qué? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. También dice la Escritura que vino a deshacer las obras del diablo. Hay una lucha espiritual que está librada en las esferas celestiales. Día a día tenemos, queridos hermanos, luchas. ¡Ay, cuántas luchas! Seguramente usted, como yo, como tantas personas, nos toca atravesar cada día. Pero la buena noticia es que el Señor nos ha hecho vencedores. Nos ha hecho vencedores y Él está con nosotros. El que venció en la cruz a la misma muerte. La muerte no lo pudo detener. La tumba quedó vacía al tercer día. Resucitó de entre los muertos. El Padre lo levantó y lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble de los que están en los cielos. Fíjese el impacto que el Mesías hizo con esa obediencia, con la obediencia, porque dice Filipenses capítulo 2, nos habla de la humillación y de la exaltación. Hay un título ahí en Reina Valera, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que debemos hacer como fue, dice, hay en vosotros, dice Rab Saúl, el apóstol Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún siendo en forma de Elohim, de Dios, no escatimó como a cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra, se hizo hombre, siervo, dice la Escritura, y a través de esa obediencia, dice que fue hasta la muerte, fue obediente y hasta la muerte de cruz, pero ahí está el premio del Eterno que lo va a exaltar a lo sumo y le va a dar el nombre que por sobre todo nombre, y que toda rodilla se va a doblar ante él. Estamos con el vencedor, así que ese es el mensaje, que te animes a que le creas, porque ahí está, el Señor ha hecho ya por nosotros, y nosotros en este flash, en esta vida, vamos luchando día a día, pero tenemos que alcanzar ese objetivo, tenemos que lograrlo. Perdón, la parashá, la porción que se ha compartido este fin de semana, nos habla de sacrificios, porque está el tabernáculo, el santuario que el Eterno ordenó a Moisés que se establezca ahí en el desierto. Recién lo dije, 40 años que la presencia del Eterno, de Dios, se va a manifestar ahí en ese santuario que estaba en medio
en medio de las 12 tribus de Israel. Desde ese lugar se iba a manifestar la presencia del eterno Dios. Y comenzamos en esta porción, en este estudio que se comienza a realizar acerca del libro de Levítico. Ya hemos visto Génesis, hemos visto Éxodo y ahora comenzamos a transitar una aventura por el libro de Levítico. Levítico o Vayikra. El título de esta porción que se ha compartido esta semana es Vayikra, que significa y él llamó y llamó. ¿Quién llamó a quién? El eterno Dios lo va a llamar a Moisés. ¿Para qué? Como siempre, para darle instrucciones acerca de los sacrificios que toda persona tenía que presentar en el tabernáculo de reunión, en el santuario de reunión. Ahí lo estableció. El ministerio levítico, o este libro de Levítico, está relacionado justamente a las instrucciones que el Eterno da acerca de cómo la persona se tenía que presentar con los sacrificios. Tanto los ricos y los pobres. Lo estoy viendo a Walter Voss. Querido Walter, un abrazo grande. Nos dice: buenas aquí, Walter Voss. Ahí te saludo, querido Walter. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros, por tus mensajes de ánimo, porque esto siempre lo decimos. Nos anima y nos alienta a seguir adelante, a seguir mientras tengamos fuerzas, mientras tengamos vida. Tenemos que obedecer a aquel que nos llamó, el que nos santificó, el que nos perdonó, el que nos provee de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Y cuando vemos en las escrituras que habían tipos de sacrificio, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las causas, las consecuencias de estos sacrificios? Lo tenían que hacer ricos y pobres. No había excepción. El que podía, que tenía recursos, bueno, presentaba un toro, un animal un poco más caro, y así los pobres podían no verse privados de este beneficio, porque el corbanot o los sacrificios, queridos hermanos y amigos, nos da a entender la palabra que se usa aquí para sacrificio. Está relacionada a acercarse a Dios, acercarse al Eterno. ¿Cuándo? Cuando la persona está alegre, con acciones de gracias, con gratitud en el corazón, llevaban un sacrificio, llevaban un becerro, llevaban sacrificios, sean de animales, podrían ser granos también, que se presentaban de cebada, de trigo, y aves también, las avecillas, palomas, palominos, tórtolas, podían presentar a aquellas personas que eran más humildes, no tenían recursos, y ahí podían presentar tanto los ricos como los pobres. Ahí vemos entonces que servían para acercarse con acciones de gracia o por el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados, por los pecados personales a modo individual o a modo familiar o a modo de la nación. La nación toda también iba a presentar sacrificios de olor grato para el Eterno. ¿Para qué se hacían esto? Ya lo dijimos, por el pecado, para cubrir el pecado. Eso dice la Escritura, para cubrir el pecado de todos los hombres, de cada uno que presentaba el animal inocente. Y yo me imaginaba la escena, tal vez se presentaban con un animalito que lo habían estado criando, que no tenía defecto, no tenía mancha, no estaba enfermo, nada de eso. Lo mejor,
y se lo llevaba al templo, al santuario, y se le imponía las manos. Entonces esto era una señal de que todo el pecado que tenía la persona traspasaba a ese animal inocente, el cual iba a ser sacrificado e iba a ser entregado por la propiciación, por el pecado justamente de la persona. Aún los sacerdotes tenían que hacer este tipo de ritual para sí mismo, por sus pecados. Bien, y vimos también ayer que el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el hombre cambiaba, a veces canjeaba, decía: voy a llevar una ofrenda, un holocausto, un sacrificio por mi vida, por el pecado, o por la familia, o por mis padres, y con eso creía que iba, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a hilar más fino, y lo que Oseas acá dice, Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento del eterno Dios más que holocaustos. ¿Se da cuenta de lo que el Señor nos quiere decir? Que muchas veces, hermanos, el cordero que quitó, porque en ese momento, recién lo dije, todos sacrificios eran para cubrir el pecado, para taparlo. Queda tapadito, perdón, queda tapadito el pecado, pero con esos sacrificios. Pero cuando Juan el Bautista en el río Jordán comienza a bautizar ahí a multitudes diciendo: convertíos y el reino de los cielos, y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo: he aquí, dice, ahí está, este es el Cordero de Dios, del eterno Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí aparece en escena el Cordero de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que va a quitar el pecado de todos los hombres del mundo, una vez y para siempre. No solo que los va a cubrir como era en aquella época, sino el Cordero de Dios lo quitó para siempre. Para siempre fueron perdonados nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte, como el paralítico, ¿se acuerda de Betesda, de Juan capítulo 5? Dice que 38 años tenía padeciendo una enfermedad y estaba en ese estanque paralizado, esperando el agitamiento de las aguas, porque la tradición decía que cuando se movían las aguas, el primer enfermo, porque dice la Biblia que había muchos enfermos en ese estanque, pero el primero que entrara, se sumergiera en ese estanque, iba a ser sano de cualquier enfermedad. En ese relato, que era una fiesta, en ese relato aparece el Mesías en ese estanque, un día de reposo, un día Shabbat, y lo va a ver ahí y se va a enterar que llevaba mucho tiempo. Él sabía, porque Él sabe de nuestra vida, sabe de cada situación por la que atravesamos, cómo está nuestro corazón. Siempre lo digo, que el hombre ve la apariencia, ve el formato, lo exterior, pero el Eterno mira lo más profundo de nuestro corazón. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Pregunta. Y el paralítico le dijo: sí. O sea, le dijo: lo que pasa es que no tengo quien me sumerja cuando está el movimiento de las aguas, y cuando yo voy, intento, otro
me gana, se acerca primero que yo y me gana. Entonces el Mesías le va a decir: levántate, toma tu lecho y anda. Y comenzó a andar. Y dice ese relato en Juan capítulo 5, versículo 14, que lo va a encontrar después en el templo. Y el Mesías le va a decir: mira, has sido sanado, vete y no peques más. Ahí está. El pecado, queridos hermanos, nos enferma espiritualmente, físicamente, nos separa, crea una separación. Dice Isaías 59:2 que hay una separación por culpa del pecado, de la maldad que está en nuestro corazón. Yo quiero leer en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Dice, este relato está relacionado, está ligado a Saúl, el rey Saúl, cuando desobedeció las leyes, desobedeció la instrucción, lo que el Eterno le había mandado, y fue desechado por la desobediencia. Ve que tiene una consecuencia nuestra desobediencia. Hay pecados por ignorancia. Hay que destacar esto. Entre los sacrificios que se presentaban, hay un pecado de ignorancia, pecado hatat, y también hay pecados cuando lo hacemos en forma consciente, queridos hermanos. Había que pagar un precio, pero ya el Mesías, Yeshua HaMashiach, lo hizo por nosotros. Pero fíjese lo importante que es la obediencia. Ser obedientes al Eterno. El rey Saúl no lo hizo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto, porque Saúl había hecho algo que no le perdonó la vida a los amalecitas cuando tenía instrucción de aniquilarlos, exterminarlos, y tomó ahí algunas ofrendas, algunas vacas del ganado, de las ovejas, del anatema, y esto desagradó al Eterno y va a ser desechado, porque cuando no somos obedientes, las consecuencias se pagan, hermanos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Yahweh, de nuestro Dios. Una pregunta: ¿por qué? Porque Saúl creía que estando Samuel, el profeta de Dios, en ese lugar, iba a hacer un holocausto y ya está. Con eso se cubría todo, con esa actitud aquí no ha pasado nada, pero no es así. Y Samuel dijo, pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios, de Yahweh, nuestro Dios? ¿Qué le parece? ¿Qué será más importante? ¿Un holocausto a un animal inocente o la obediencia a nuestro Eterno? Ciertamente, sigue diciendo, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor ser obedientes a la palabra, vivir una vida con obediencia, con un corazón alineado al plan del Eterno, que es presentar un sacrificio o hacer un sacrificio. Recordemos que ya está hecho el sacrificio del Cordero que quitó el pecado del mundo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y Rab Saúl, el apóstol Pablo, va a decir a los romanos, a la iglesia, a la congregación que está en Roma, en el capítulo 12, así que, hermanos, os ruego, fíjense que aparece un ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está diciendo
que nosotros hoy, actualmente, en la actualidad, nosotros mismos debemos ser un sacrificio vivo. Y vivo porque estamos vivos, no un animal que está sacrificado, que lo han matado y le han extraído la sangre para hacer un sacrificio y ser presentado como una ofrenda, olor grato, ser quemado en un holocausto, totalmente. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es una característica, santo, otra característica. ¿Qué es santidad? La santidad, kedushá, es la palabra hebreo kadosh. Ser santo es apartado para Dios, apartado del pecado, apartado del mundo, porque Santiago, Jacob va a decir que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, para con Dios. Entonces, apartado es eso, santo, quiere decir que cuidamos nuestro ser, cuidamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, como dicen Tesalonicenses, que sean guardados de una forma irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo mejor que podemos hacer, no solamente en la iglesia, en la congregación, junto con los hermanos, no. Nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que nos encontremos, debemos ser un sacrificio vivo, santo y agradable, un culto. Nuestra vida realmente debe ser un culto al eterno Dios. Sigue diciendo el versículo 12, estoy en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que no debemos conformarnos, tomar la forma, asimilarnos al mundo. A este siglo da a entender al mundo, al sistema. Ay, cuánta corrupción hay, cuántas cosas hay, hermanos, que producen escalofríos realmente. Por eso dice que no debemos tomar las formas del mundo, sino la forma que el Eterno quiere que tomemos. Dice que debemos buscar la llenura, la plenitud del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos darle el lugar a las cosas espirituales en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para algo es, para alguna cosa, y acá lo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena voluntad, agradable y perfecta. Ahí es, queridos hermanos, cuando vamos a descubrir cuál es la buena voluntad del eterno Dios, agradable y perfecta. Cuando nuestra vida, queridos hermanos y amigos, tal vez estás escuchando por primera vez y quiero hacer que puedas entender esto. Cuando decidimos, cuando tomamos una decisión firme por el Señor, nuestra vida va a cambiar, tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar como esposo, como esposa, como hijos, como amigos, como compañeros, como hermanos. Se debe notar, dice la palabra, que se muestre claramente que se han vuelto al eterno Dios. Hasta aquí nomás, queridos hermanos, estoy compartiendo con ustedes. Muchas gracias por sus saludos, por su mensaje. Dele me gusta, compártalo para que otro también pueda escuchar un mensaje del cielo mismo, de la palabra del Señor. Bendiciones, amados. Shalom Alejem.